El hecho de que tengamos una gran facilidad para acostumbrarnos a convivir con nuestras propias miserias y a meter la cabeza entre las piernas cuando hay algo que no queremos ver, no quiere decir que allá, afuera, las cosas no estén pasando. Sí, es como si la única opción para nosotros fuera ir acomodando el cuerpo a las inclemencias que nos propone el medio ambiente y de esa manera ir resignándonos a escuchar y repetir esa frase tan autolimitante que dice, y bueno, es lo que hay. Como si nosotros no tuviésemos nada que ver con lo que hay. Y gracias a esta actitud ha ido surgiendo una nueva entidad humana que, aunque en su apariencia física sea igual a como era hace siglos, poco a poco en lo más profundo de sí misma se fue quedando sin contenido. Y como esto es algo que ha ido pasando así muy lentamente, sin que nos demos cuenta, todo se ha ido nivelando hacia abajo. Y si no paramos a tiempo, llegará un momento en que nos encontraremos tan desarmonizados en nosotros mismos que no nos quedará más que colapsar como raza. Esto fue exactamente lo que sucedió en el planeta Tierra más de una vez con civilizaciones anteriores a la nuestra. Y no importa qué tan desarrollados hayan estado ellos hace miles de años, o nosotros ahora, en términos tecnológicos. Porque cuando la evolución de una raza se juzga solamente a través de los logros materiales, no será posible pasar al próximo nivel. No alcanza con eso. Y de ese modo no nos quedará más remedio que volver a comenzar una y otra vez. Eso a lo que llamamos el limbo funciona tanto en lo individual como en lo colectivo. Y hasta que no tengamos un conocimiento integral sobre nosotros mismos, estaremos condenados a colapsar y a tener que volver a empezar. Si tienes algún tipo de curiosidad existencial, si a veces te haces preguntas, como por ejemplo, ¿qué es esto a lo que llamamos vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Y si te encuentras dentro de esa enorme masa de personas que se preguntan acerca de si la reencarnación existe o no existe, si se cruzan estos y otros tantos enigmas por tu mente, bueno, entonces aquí en Mi Ganzúa estás, yo te diría que en el lugar correcto. Porque cada una de estas preguntas tiene respuesta. Todas estas preguntas tienen respuesta. Claro, siempre y cuando las busquemos en el lugar correcto. Y dejemos de cometer como humanidad el mismo error que hemos cometido repetidamente durante miles y miles de años. Y a través, como te decía, de civilizaciones distintas. Aquí, el problema determinante siempre ha radicado en que mientras decimos que somos seres humanos, andamos con el ser por un lado y el humano por otro. Cada vez más distante uno del otro. Le damos vuelta a la cara a nuestra propia naturaleza. Y no estoy hablando de religión, sino de una cuestión puramente estructural. Así es que, por favor, despierta y date cuenta, porque, como siempre te digo, o te iluminas tú o no te ilumina nadie.